Presupuesto Público, Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras es la entidad del Estado colombiano encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, facilitar el acceso a la tierra y garantizar la seguridad jurídica sobre los predios rurales. Es una entidad estatal de naturaleza especial, creada mediante el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015, como parte de la reestructuración institucional derivada del posconflicto y los acuerdos de paz. Su creación respondió a la necesidad de reemplazar entidades como el INCODER e INCORA, asumiendo sus funciones para mejorar la gestión del acceso y formalización de tierras en el país. La misión de la Agencia Nacional de Tierras es ordenar, administrar, formalizar y adjudicar tierras rurales, promoviendo un uso productivo, sostenible y equitativo del territorio. Su labor está orientada a garantizar el acceso a la tierra para campesinos, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y otras poblaciones rurales, asegurando además el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, buscando corregir históricas desigualdades en la tenencia de tierras. La Agencia Nacional de Tierras pertenece al sector agropecuario y está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Como tal, es parte del conjunto de entidades públicas que implementan las políticas agrícolas, de desarrollo rural y de seguridad alimentaria en Colombia. Actúa como una entidad ejecutora que coordina con otras instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notaría y Registro y las alcaldías municipales para el desarrollo del catastro multipropósito, procesos de adjudicación y legalización de la propiedad. La ANT fue creada en 2015 como una respuesta institucional al vacío que dejó la liquidación del INCODER. Su surgimiento está estrechamente vinculado al cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz con las FARC, Reforma Rural Integral. Esta reforma contempla el acceso equitativo a la tierra como base para la transformación del campo colombiano. Desde su creación, la agencia ha trabajado en la adjudicación, formalización y restitución de tierras con un enfoque diferencial y territorial que reconoce la diversidad étnica y cultural de las comunidades rurales. La sede principal de la ANT se encuentra en Bogotá, en el Centro Administrativo Nacional, CAN. Sin embargo, cuenta con una amplia presencia territorial, con unidades de gestión territorial distribuidas en todo el país. Hasta el año 2024, la ANT amplió su red de atención pasando de tener 8 a 92 oficinas regionales, lo que ha permitido acercar los servicios del Estado a zonas históricamente olvidadas. Las principales funciones de la ANT incluyen ejecutar programas de acceso a tierras mediante adjudicación, compra o cesión de predios de la nación, desarrollar procesos de formalización y titulación de la propiedad rural, administrar el Fondo Nacional de Tierras, apoyar el catastro multipropósito y la gestión predial, implementar políticas de ordenamiento social de la propiedad rural, promover y apoyar la constitución de zonas de reserva campesina reconociendo formas colectivas de manejo de territorio y coordinar acciones con entidades de orden nacional y territorial para la gestión integral. ¿Qué es el análisis vertical? Este consiste en examinar cómo se distribuye internamente el presupuesto dentro del mismo año. En otras palabras, se mide qué porcentaje del total anual se asigna a cada componente, sin importar cuánto creció o disminuyó en comparación con otros años. Para este trabajo realizamos el análisis vertical tanto en la categoría de inversión como la de funcionamiento, ya que en la categoría de servicio a la deuda no encontramos mayor información. Esto comprendió entre el 2018 y 2024. El objetivo es entender cómo se estructura internamente el gasto de la entidad y qué programas o rubros son priorizados dentro de cada vigencia presupuestal. Concentración presupuestal. En esta gráfica se observa cómo en el componente de inversión, el programa de ordenamiento social y uso productivo del territorio rural ha tenido una participación creciente, alcanzando más del 98% en los años 2023 y 2024. Esto indica una altísima concentración del presupuesto de inversión en un solo programa. Por su parte, el programa Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Agropecuario tiene una presencia más modesta, aunque aparece en todos los años analizados. La tendencia muestra una priorización clara hacia el ordenamiento territorial rural, especialmente en los últimos años del periodo, lo cual refleja un cambio significativo en el enfoque institucional. Gasto operativo constante. A diferencia de inversión, en el componente de funcionamiento encontramos una estructura bastante estable. Los rubros gasto de personal y adquisición de bienes y servicios concentran sistemáticamente más del 85% del total anual. Esto evidencia que los gastos operativos básicos absorben la mayor parte del presupuesto de funcionamiento, aunque hay ligeras variaciones en algunos años, como en 2020 o 2022. El patrón general se mantiene.
Esto refleja una estructura rígida en los costos operativos donde hay poco margen de redistribución. ¿A dónde va el presupuesto total? Esta tabla muestra la proporción entre inversión y funcionamiento en cada año. En todos los años el presupuesto se inclina fuertemente hacia la inversión, pero es especialmente notorio en 2023 y 2024, donde más del 98% del total se asignó exclusivamente a inversión, dejando menos del 2% para funcionamiento. Esta distribución evidencia una política institucional muy enfocada en ejecutar proyectos o programas más que en cubrir gastos operativos. En años anteriores, aunque también predomina la inversión, el funcionamiento tiene una participación un poco mayor. Impacto del COVID-19 y cambios políticos. Durante los años 2020 y 2021, la emergencia del COVID-19 tuvo un impacto significativo en las finanzas públicas de Colombia. El gasto total del gobierno nacional central creció de un 18.5 al Producto Interno Bruto en 2019 a un promedio del 22.8 del Producto Interno Bruto tras 2020. Para responder a la crisis se crearon instrumentos como el Fondo de Mitigación de Emergencia, que canalizó recursos específicos hacia la salud, apoyo social y protección del empleo. En esta época el presupuesto de funcionamiento debió ajustarse para garantizar la continuidad institucional, lo cual explica su relativa estabilidad en nuestro análisis. Por otro lado, la inversión pública se moderó temporalmente, ya que buena parte de los recursos disponibles fueron redirigidos hacia medidas rápidas de contención sanitaria y económica. A partir del 2022 y 2023, una vez contenida la emergencia, el presupuesto de inversión volvió a crecer, impulsado por nuevas prioridades como el ordenamiento territorial. En resumen, el análisis vertical nos permitió identificar varias conclusiones clave. Primero, se confirma una altísima concentración del presupuesto de inversión en un solo programa, especialmente en los años recientes. Segundo, la estructura de funcionamiento es rígida, con una mayoría del gasto orientado a personal y bienes y servicios. Tercero, los cambios políticos y eventos externos como la pandemia impactaron la priorización del gasto más que en la distribución técnica. Por último, la entidad muestra una clara tendencia hacia el desarrollo rural estructural, con una inversión creciente en programas de ordenamiento del territorio. El análisis horizontal. Este método permite comparar cómo cambian las cuentas de lo que es en principio los estados financieros a lo largo del tiempo. Es clave para entender el crecimiento o deterioro de una empresa. Y pues ese análisis consiste en observar las variaciones de una cuenta financiera entre dos o más periodos. Y lo que buscamos es identificar si ha habido un aumento o disminución en los valores y cuánto representa ese cambio en términos absolutos o incremento monetario y relativos o porcentuales. El análisis horizontal nos sirve para detectar tendencias a largo tiempo, evaluar el rendimiento de una empresa y comparar diferentes cuentas con ingresos, costos y utilidades en ese mismo año, pero comparado con otro. Y el análisis también se puede utilizar para informes financieros anuales, auditorías y revisiones contables o comparaciones históricas para evaluar el progreso de la misma empresa. En este caso, contamos nuevamente con los informes de ejecución presupuestal de la entidad ANT o Agencia Nacional de Tierras, siendo pertenecientes de los años 2018 hasta 2024, y algunos de los componentes que tomo allá en la página oficial, junto con noticias de algunos de los años analizados. Realizando el análisis, se observa que la inversión realizada en 2019 para la agencia fue un 12% menor a la de 2018, tal vez por los cambios en las prioridades del gobierno. Si recordamos que en 2018 comenzó el gobierno de Iván Duque en Colombia, lo cual pudo causar una redirección o traslado de los fondos a otras entidades, sea por urgencia como deudas o la poca cantidad de ingresos que recibió el gobierno, o por la ejecución de ciertos proyectos que sí se realizaron, causando una menor necesidad de la inversión. Para 2020 también la inversión para el sector decreció, pero en un leve porcentaje, a pesar de ser época de COVID-19, pero aún así afectó las políticas a las que afecta la inversión, pero en vez de reducirle a los 2 su porcentaje de la inversión, para el ordenamiento, siendo su inversión principalmente comillas, se le recortaría más, pero el fortalecimiento se le haría un poco más de enfoque, permitiéndole incautar un mayor porcentaje de la inversión y superando en más de un 150% el porcentaje del año pasado. En su posición, tal vez a raíz de lo observado en 2019, el fortalecimiento se vio duramente afectado por el haber recibido la mayor reducción de su inversión, que posterior en 2020 debían de compensar esa decisión, redistribuyendo el porcentaje de la inversión de esa manera. Para 2022 no hubo un gran crecimiento en la inversión, entonces podremos considerar que se mantuvo casi constante los porcentajes del ordenamiento y del fortalecimiento, intuyendo la causa tal vez fue a raíz de la finalización del gobierno que estaba en presencia, para que el siguiente gobierno sea el encargado de volver a redistribuir las inversiones y que cuente con la mayor cantidad de activos posibles antes del cambio en el poder. Y para 2023 podemos observar el gran diferencial que causó el cambio del gobierno a diferencia de los años anteriores.
teniendo una inyección de casi un 260% a comparación de 2022, a causa de buscar la distribución de la tierra y la producción de la misma. La ANT sería las entidades de que el gobierno solicitaría con mayor porcentaje de desarrollo y disposición para tratar de cumplir con su meta. Entonces, tanto el ordenamiento social y uso productivo del territorio rural como el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector agropecuario incrementarían sus capacidades de inversión en sus respectivas políticas. El gasto en personal disminuyó 2 años seguidos, si partimos desde 2018-2020, lo cual podría indicar una política de austeridad o reestructuración que se dio en ese momento. Junto con ello, los gastos operativos crecieron fuertemente en 2020, probablemente debido a la pandemia y a la necesidad de adaptar operaciones. Y los aumentos en adquisiciones de bienes y servicios solían responder a cambios tecnológicos sanitarios o aumento de tercerización, lo cual más adelante se vería como un problema a causa de la subcontratación. Las transferencias y pagos tributarios muestran variaciones asociadas a decisiones gubernamentales o necesidades coyunturales. Viendo a posterior, entre 2021 y 2024, podemos ser bastante susceptibles con lo que fue la situación de la inyección presupuestal después del nuevo mandato del país que se presentó, ya que podemos ver que los gastos de funcionamiento se duplicaron en 2 años, de 34.000 millones en 2022 a 74.000 millones en 2023, lo que indica una expansión fuerte del presupuesto público. Los bienes y servicios crecieron más de 650% entre 2022 y 2023, lo que probablemente responde a proyectos de gran escala o inversión pública intensiva. Los gastos de personal han aumentado de forma estable hasta el día de hoy, reflejando posibles mejoras laborales o expansiones institucionales. Y las transferencias y sanciones muestran cómo los saltos importantes en algunos años pueden verse relacionados con unas nuevas políticas de pago o medidas correctivas que se han hecho, como se suelen ver en algunos informes en los que se presentan denuncias por corrupción o mala administración de los dineros. Como conclusiones en base al ejercicio realizado de análisis horizontal, podemos deducir que el presupuesto adquirió un alto incremento. Este se realizó por parte de las propuestas del gobierno en curso, recalcado por el hecho de querer devolver las tierras a los campesinos o trabajadores rurales, y pues en el proceso el ejercicio no se ha cumplido. La estructura operativa es bastante compleja dentro de la ANT y poco concreta a la hora de cumplir con sus deberes y el uso de los recursos otorgados, ya que probablemente tenga un alto problema de subcontratación o outsourcing, ya que esto incluye pérdidas de control sobre el proceso y la calidad, y eso ya riesgos de seguridad de la información, dependencia del proveedor y posibles conflictos culturales. Tal vez la adición del presupuesto fue excesivo sin tener un buen control, siendo el causante de discrepancias y aparentes casos de incumplimiento o corrupción. Pero a final de todo esto, el análisis horizontal no solo sirve para ver el incremento de ganancias o pérdidas a finales de un periodo, también para reconocer los cambios en las inversiones o costos de una empresa que adquiere la entidad al paso de un periodo.